creo que es un tema relevante. Y para esta mesa tenemos entonces a Pedro Mata, presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, que va a hablar de las diferencias de sexo en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, las lecciones aprendidas del estudio SafeHeart. Luego, a continuación, María José Castillo es vicepresidenta de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, es médico y paciente, y va a hablar del manejo personalizado del riesgo cardiovascular en la práctica clínica, contando su experiencia familiar. Y por último, el doctor Leopoldo Pérez de Isla, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que nos va a hablar de las diferencias de sexo en la prevalencia de la aterosclerosis coronaria y el estudio ARCHITECT. Pedro, adelante. Bueno, pues aquí os voy a presentar un poquito los objetivos de mi presentación, que van a ser básicamente volver a hablar de la predicción del riesgo cardiovascular en la hipercolesterolemia familiar, hablar de un nuevo concepto que ha salido de este estudio que hemos construido entre todos, que es el concepto de hipercolesterolemia familiar resiliente, también evaluar las diferencias de sexo en la enfermedad cardiovascular, tanto clínica como aterosclerótica, analizar los objetivos de colesterol LDL y su consecución en la hipercolesterolemia familiar. Y por último, ver la evolución en el manejo del HF a lo largo de la vida, que ya tenemos datos. Todo esto, lo que os quería decir, que se basan en datos de investigación de alta calidad y crítica del registro SafeHeart. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ha surgido, ya había surgido, pero indudablemente hay que volver a hablar de qué es la medicina personalizada. Bueno, la medicina personalizada, que va a ser el común denominador de este simposio, es una práctica emergente que va a utilizar las características biológicas y clínicas de cada paciente. ¿Para qué? Pues porque esto va a implicar adaptar los tratamientos a cada persona para obtener el mejor resultado. Como sabéis, ahora mismo la medicina personalizada empieza a estar todo, sobre todo en el tratamiento del cáncer, también en la enfermedad cardiovascular, en enfermedades reumáticas. Y lo que os quería con esto mostrar, que precisamente la hipercolesterolemia familiar sería el paradigma de la medicina personalizada. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya lo conocéis, hay una variabilidad sustancial en el riesgo de enfermedad coronaria, incluso entre pacientes que tienen la misma variante genética y que pertenecen a una misma familia. Y la pregunta sería, pues el riesgo es igual para todos. Este es un mantra que llevamos repitiendo pues casi todos los años, pero aquí seguimos. Pues el riesgo en la hipercolesterolemia familiar no es igual para todos y es lo que les vamos a intentar mostrar con argumentos. Y aquí aparece de nuevo la ecuación SafeHeart. La ecuación de riesgo SafeHeart hay que recordar que es la primera ecuación en el mundo para predecir el riesgo cardiovascular en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Se ha desarrollado en España, se ha publicado en Circulation, se publicó en el año 2017. Ya han pasado 8 años y seguimos todavía con este mantra. Esta ecuación, como el doctor Pérez de Isla conoce, es una ecuación muy sencilla, muy útil, muy segura y que puede utilizarse tanto en la especializada como primaria. Además de esto, es una ecuación que, como veis, utiliza criterios biológicos y criterios clínicos, entre los que se incluyen pues, los factores de riesgo también clásicos. Pero es que lo importante, como estáis viendo ahí, es que tiene un índice de precisión del 85%. Probablemente no haya ningún algoritmo que tenga este índice de precisión. Bueno, a nivel internacional, a veces hay sesgos intencionados y no se citan determinadas cosas, pues siempre dicen, bueno, pero es que claro, eso no se ha validado. Bien, ya está validado. En población francesa se publicó en el año 2020.
Y ahora se va a presentar hoy aquí, esta mañana, que ya se ha validado en población australiana, con un índice de precisión del 80%. Población australiana, que hay de todo, caucasianos, asiáticos, etcétera, etcétera. Pero además, que ahora se ha puesto de moda la LPA, resulta que esta ecuación, hace ya 8 años, ha integrado la LPA en la práctica clínica. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué no utilizamos la ecuación Seijar en la predicción del riesgo y manejo de la hipercolesterolemia familiar? ¿Alguna contestación en la audiencia? Seguimos. Ahora aparece el concepto de hipercolesterolemia familiar resiliente. ¿Qué hay detrás de ese nombre? Bueno, pues son pacientes que tienen más de 65 o 70 años, que sobreviven hasta edades avanzadas sin sufrir ningún episodio de enfermedad cardiovascular clínica. Por lo tanto, ser o no ser resiliente va a tener implicaciones muy importantes en el pronóstico y en el manejo del HF. Y además va a servir para mejorar la utilización de los recursos. De nuevo, este concepto ya sí ha sido acuñado en la literatura internacional, pero este concepto deriva de España y deriva del estudio Seijar, que son los primeros que hemos puesto esto en la arena política o en la arena sanitaria. Entonces, bueno, pues nosotros con esta publicación lo que se pretendía es investigar las características de los pacientes que tenían o que estaban más protegidos. Entonces, bueno, pues ¿cuáles han sido los predictores? El hecho de ser mujer. Ojo, es que esto va a aparecer continuamente a lo largo de hoy. El hecho de ser mujer significa que está más protegida esta persona dentro de que tenga una hipercolesterolemia familiar. El tener una LPA normal, el no ser hipertensa y tener un riesgo bajo en la puntuación del estudio Seijar. También os quería decir que, fijaros, a enero del 2025, en la cohorte Seijar, resulta que por encima de 85 años sobreviven 113 personas con hipercolesterolemia familiar, varios por encima de los 90 años. Y de nuevo, ¿cuáles son las características biológicas de estas personas? 74% son mujeres, pero de los que han tenido ya un evento no mortal, que han sido un 38%, el doble también son varones. Y bueno, si analizamos en estos modelos predictivos, pues, por ejemplo, la curva Roth, si nosotros al modelo le incluimos la ecuación Seijar más el HDL, fijaros la predicción que tiene para decir si una persona va a ser resiliente o no resiliente. Y en este caso, las personas resilientes tienen 4 veces menos riesgo en la puntuación Seijar que los que serían no resilientes. Es importante también que sepáis que, bueno, cuando se hizo este estudio, la media de estatinas en estas personas era de aproximadamente 21 años. Yo no sé si os estáis ya preguntando que muchas de estas personas que hablamos de resilientes empezaron a tomar estatinas después de los 50 años. O sea, empezaron a estar bien tratadas después de los 50 años. ¿Qué pasará, como decía Ana Mestre, en el momento que estas personas estén detectadas y las podamos empezar a tratar, primero con hábitos de vida saludables, después con fármacos de forma paulatina, etcétera? Y bueno, ¿qué conocemos de la enfermedad cardiovascular o la hipercolesterolemia familiar? Esto hay que diferenciarlo claramente. Tenemos la era preestatina y la era posestatina. Esta es una diapositiva clásica que el doctor Alonso se acordará, que ya no la presentaron en 1997 en una reunión de la OMS en París. Entonces, un estudio pequeño, publicado en Circulation, con menos de 200 pacientes con hipercolesterolemia familiar de Japón. Y como ven ustedes, a estos pacientes se les hizo un cateterismo y ven que en la tercera década en los varones y en la cuarta década en las mujeres empezaba ya la aparición de enfermedad
aterosclerótica subclínica, pero también la aparición en el seguimiento de infarto de miocardio, que en total pues fue el 22% en los hombres y el 10% en las mujeres. Entonces, bueno, nosotros ahora llegamos en el que yo considero un artículo, este es un artículo seminal, como se dice, es un artículo clave, que publicamos el año pasado. Entonces, como ven ustedes, nosotros aquí en estas curvas de supervivencia a lo largo de toda la vida de una hipercolesterolemia familiar, ya pueden ustedes estar viendo que las curvas empiezan a separar en un determinado momento, pero que la aparición de la enfermedad cardiovascular se está retrasando 3 décadas, tanto en las mujeres como en los varones, pero siempre los varones 1 década antes presentan la enfermedad cardiovascular. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, que el 25% de estos pacientes, pues en las mujeres han tenido una enfermedad cardiovascular aterosclerótica pues a los 75 años y los hombres a los 26, o sea, a los 56. O sea que aquí todavía se está abriendo más la separación entre hombres y mujeres en 20 años en la aparición de la enfermedad cardiovascular. ¿Hay diferencias de sexo en la enfermedad cardiovascular en la hipercolesterolemia familiar? Bueno, pues claro que las hay. Y de nuevo, vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora ya nos centramos solamente en decir, ¿pero ha habido diferencias en el tratamiento o en la aproximación entre las mujeres y los varones? Pues no. Si ustedes ven ahí, el colesterol LDL al final del seguimiento fue aproximadamente el mismo, 120 LDL para las mujeres y 116 para los varones, sin significación estadística. El 89% estaban con estatinas, pero es que el 75% tenía lo que consideramos un tratamiento para llegar a reducir el colesterol LDL por encima del 50%. Por encima del 50%. Los que hemos visto pacientes antes de la era preestatinas, esto era algo increíble, pero por eso es bonito. Cuando uno lleva muchos años en medicina, estamos contemplando la historia de la medicina moderna en la hipercolesterolemia familiar. Entonces, lo que quiero decir, las mujeres estaban quizá un poquito menos intensamente tratadas con ezetimiba, pero más o menos había poca diferencia. Y ahí tienen ustedes los datos, porque bueno, muchas veces está el mantra también de que las mujeres están maltratadas. Pueden estar maltratadas, pero no el HF. Entonces, si nosotros analizamos, bueno, pues como ven ustedes, con estos predictores, la mujer tiene 2 veces menos de riesgo de hacer una enfermedad cardiovascular en la hipercolesterolemia que los varones. Pero esto es independientemente de la edad, de los factores de riesgo clásicos, de tener o no tener una enfermedad aterosclerótica cardiovascular previa, de la medicación y de la historia familiar. Esto también ya se ha visto, esto es un estudio transversal de una cohorte internacional que nosotros también participamos y volvemos a lo mismo. Las mujeres tienen aproximadamente 2 veces menos riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular que los varones. Por lo tanto, es que esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, que además es importante, nosotros ya no la habíamos hecho, pero también en el comentario editorial de la publicación del año pasado también lo hacía el editor. ¿Tiene sentido un objetivo igual en colesterol LDL entre hombres y mujeres? Pues no. Y este principio se debe considerar en la práctica clínica habitual. ¿Tiene sentido el mismo objetivo en colesterol LDL entre mujeres jóvenes y menopáusicas? Pues no. Hay diferencias y se deben a características biológicas. Por lo tanto, nosotros ya tenemos herramientas para decir que a las mujeres en edad fértil hay que tratarlas, por supuesto, pero menos intensamente que las mujeres que ya entran en la menopausia, que van a tener más riesgo. Por lo tanto, volvemos a nuestro mantra. Tiene que utilizarse la ecuación de riesgo Seijar, y no solo los números. Y bueno, yo ahora les voy a dar unas cifras de corte un poquito más amigables que las que nos han hecho las guías europeas.
Y estas cifras de corte en LDL, ahí tienen ustedes la referencia, que es muy reciente, es una revisión que se ha hecho dedicada exclusivamente a la hipercolesterolemia familiar. Entonces, bueno, pues ya sabemos que los adolescentes tienen que tener, los menores de 18 años, un colesterol LDL por debajo de 135. Ustedes verán en algunos sitios por debajo de 130, pero cuando esto se traduce de milimoles a esto, no son 130, son 135. Y los números importan también. Entonces, adultos. Si un adulto no tiene enfermedad cardiovascular clínica, con que tenga un LDL por debajo de 100 es suficiente. Si ya tiene aterosclerosis subclínica, pero no un calcio score, sino que tenga lesiones con una estenosis significativa, que suelen ser superior al 50%, u otro factor de riesgo importante como ser hipertenso, entonces se podría considerar un colesterol LDL por debajo de 70 y con enfermedad cardiovascular por debajo de 55. Pero también les quiero indicar que ya hay datos que se sabe que pasar de un colesterol LDL de 69 a uno de 54 o 55 no hay mucho más beneficio añadido en la hipercolesterolemia familiar. Por tanto, se necesitarían armonizar las recomendaciones de las diferentes guías, porque no es igual las de la American Heart Association que las europeas. Las guías de la American Heart Association citan la ecuación de Sheikhar, las europeas no. Sesgo intencionado. Hay que considerar las características y los factores de riesgo. Y este es un nuevo concepto que se está empezando a difundir a nivel internacional. Y el concepto es que los objetivos en colesterol LDL deberíamos hablar no tanto de cuanto más bajo mejor, sino de un adecuado control en colesterol LDL, que se asocia con menor riesgo que no el nivel más bajo de colesterol LDL. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene sentido, porque la persona con HF tiene el colesterol elevado a lo largo de la vida. Por lo tanto, el tratamiento es de por vida. Esto no es como que el paciente sin hipercolesterolemia familiar que ha sufrido una enfermedad cardiovascular brusca que no tenía ni ningún tratamiento y que de repente hay que bajarle mucho. Este es el concepto de colesterol LDL acumulado. Y bueno, pues para que vean la historia dentro de nuestra cohorte española, es la evolución del tratamiento del colesterol LDL a lo largo del estudio Sheikhar. Como ustedes ven, cuando empezamos el registro, la mediana de LDL 163 miligramos. La última del año pasado, pues estábamos en 120. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos reducido 40 y tantos miligramos de cilitro. Eso es una barbaridad. Y eso significa pues más de un 40% de reducción de LDL. Claro, esto lo hemos conseguido en la era posestatina y si además utilizamos los nuevos fármacos biológicos, que ha sido una verdadera revolución en el tratamiento para descender el colesterol LDL, pues podríamos llegar a cifras que ahora las van a ver de 62 miligramos de cilitro en este estudio que también publicamos hace, me parece que 2 años, y en el que aquí solamente se eligieron a pacientes que tenían tratamiento con anti-PCSK9 en ese momento dentro de la cohorte Sheikhar. Casi 700 pacientes con una mediana de seguimiento de casi 4 años. Y esto es importante. ¿Cuántos tenían enfermedad cardiovascular? 38%. Esto es importante porque parece que solamente habría que dar esto a los que tienen enfermedad cardiovascular. Pues no, y esto se refleja muy bien en la cohorte Sheikhar. Si ustedes se fijan en la persistencia y adherencia, es increíble, más del 95%. ¿Qué es lo que pasó con esto? Inclusive la persona que firmó la editorial de este trabajo, que yo le escribí, además, es que lo que decía que estas personas estaban mejor controladas y tenían mejor adherencia que los ensayos clínicos randomizados. Y él mismo lo decía, seguramente porque es una población que tiene una gran concienciación de su enfermedad y además está también la familia y eso importa. Bien,
Verán ustedes las cifras que se consiguió de colesterol LDL, 61 miligramos por decilitro, la mediana de LDL. Reducción media, 58%. Nos vamos otra vez a las guías. Las guías que son más amigables del 2016, pues bueno, casi el 80% los teníamos en objetivos, como debe de ser. Pero las guías más exigentes del 2019, que no sabemos en qué se ha basado para la HF, pues entonces les tendríamos en 40 y tantos %. Si nosotros comparamos ahora con el estudio Santorini, que ha intervenido también pacientes de 14 países y de ellos España, algunos de vosotros habéis estado en el Santorini. El Santorini es un mantra, porque las personas que han hecho las guías o que han firmado las guías suelen ser los que están también detrás de esto. Y el mantra es: todos los pacientes siguen sin conseguir objetivos en LDL. Entonces yo quería poner una comparación entre el CEIJAR y el Santorini. Bueno, pues fíjense ustedes, en el estudio Santorini resulta que están en combinación un 7% con PCSK9. En el CEIJAR, 99%. Nuestro LDL es todavía más bajo que el de ellos. Nosotros conseguimos objetivos, en las del 19 casi en el 50%. Y ellos siguen con el 31%. También, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que sepan que probablemente, claro, no hay ninguna corte que tenga esto. O sea, es que ahora mismo en la corte CEIJAR el 30% de su población está con los nuevos fármacos biológicos para disminuir o bloquear la proteína PCSK9. Pero además, enfermedad cardiovascular sigue bajando, 31% en el Santorini. Enfermedad cardiovascular, como ustedes ven, pues es muy alta, 77%. Entonces nosotros hemos visto que el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar se acerca a la perfección y en ese estudio no hay ninguna duda. Pero sigue el mantra, por las propias personas que firman las guías. La mayoría de los pacientes de elevado riesgo no consiguen objetivo en colesterol LDL. Mi pregunta a ustedes: ¿cuál es la siguiente estrategia que deberíamos hacer? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Os animáis? Pues yo os la digo. La siguiente estrategia: los ponemos a todos en LDL aféresis para conseguir los objetivos. Perfecto. Entonces, esto es importante. La falta de adherencia a las guías clínicas no siempre es una mala práctica clínica. La desviación de la práctica puede anticipar la revisión de las guías. Lo que pasa es que yo estoy convencido que no se van a atrever a desdecirse. Pasará un tiempo y, parafraseando a Milton Packer, los avances son rechazados por la comunidad médica por razones políticas o personales y puede llevar décadas que un trabajo importante sea aceptado. Doctor Pérez de Isla, estamos en 8 años. Yo creo que tiene que pasar todavía algo más de tiempo para que esto se reconozca. Yo no sé si lo voy a ver, pero yo creo que ustedes lo van a ver. Y esto hay que defenderlo. Bien, una vez dicho esto, esta ya es la penúltima diapositiva, evolución en el manejo del HF a través de la vida. Bueno, pues en la publicación del año pasado, como ustedes ven, pues nosotros llegamos ahí a un LDL de 119, colesterol total de 193. Es decir, esta población, claro, algunos tenían un LDL de 60, pero esta población, cuando se ve representada, está mejor que la mayoría de la población española o la mayoría de la población mundial. Tiene un colesterol total por debajo de 200 y un LDL pues de 119. Pero ahora nos vamos a los niños, que lo va a presentar hoy también, creo que va a ser una presentación muy bonita, el doctor Vallejo. Nosotros, los niños que entraron en el CEIJAR menores de 18 años, y entonces se les ha seguido 13 años de seguimiento. En el momento que se publicó en Revista Española de Cardiología, esos niños tenían un LDL de 138, el 68% estaban con estatinas. Ahora el LDL es de 116, claro, ya son adultos.
el colesterol total de 185. La edad media de inicio del tratamiento es a los 12 años, pero con estatinas ya están más y sin tratamiento sigue habiendo gente, pero menos. Cuando nosotros comparamos esto con sus progenitores, la edad media de sus progenitores son 59 años, la enfermedad cardiovascular en estos niños que ya son adultos, solamente hemos tenido en 13 años un episodio cardiovascular, no mortal. Y en los padres, en los progenitores, 19%. O sea que ustedes están viendo que es como 50 veces mayor el haber tenido un evento en los padres que en los niños. Pero la edad media de inicio del tratamiento en los padres, ¿cuál fue? 36 años. Con lo cual, nosotros nos estamos adelantando 24 años en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Esto, ¿ustedes qué dirían? ¿Es un adecuado control del colesterol LDL? ¿O qué significa adecuado control del LDL? Pues esto. Esta población, independientemente de las guías, tiene un adecuado control del colesterol LDL. Y esto es muy importante porque el tratamiento es de por vida. Y por lo tanto la adherencia es clave. Para finalizar, bueno, pues unas recomendaciones para llevarnos a casa, como se dice, pues podríamos hablar del presente, del futuro del HF. Nosotros siempre, cuando llegamos al Congreso la primera vez para la aportación reducida, llevamos datos de que estas personas tenían una disminución de la esperanza de vida de 20 a 30 años y no hacíamos nada. En la era preestatina, comienzo de la enfermedad cardiovascular, tercera, cuarta década de la vida. En el SEIJAR hemos retrasado 3 décadas. El siguiente mensaje, ya lo han visto ustedes, heterogeneidad en el comienzo, progresión y gravedad de la enfermedad cardiovascular. Concepto nuevo, no cuanto más bajo mejor. Adecuado control del colesterol LDL, porque no hay que olvidar que eso lo saben muy bien los pacientes, que un paciente si ha tenido como un HF habitualmente colesteroles de 350 sin tratamiento, cuando ellos se ven con un colesterol total por debajo de 200 están encantados de la vida. Adherencia al tratamiento, esta es la clave, sobre todo en una enfermedad crónica. Y si nosotros queremos que sean adherentes, pues una de las cosas son decisiones compartidas. Tenemos que considerar el impacto del sexo y la edad. Pasa lo mismo. Hay que seguir tratando a las personas con una buena calidad de vida aunque tengan 80 o 85 años, pero a lo mejor hay que mitigar la intensidad del tratamiento. De la ecuación SEIJAR, pues yo creo que ustedes, que muchos son coautores, si no la utilizamos, pues yo no lo entiendo. No lo entiendo. Porque si uno firma un paper y no se lo cree, publicado en Circulation, pues ahí estamos. Se puede reducir el riesgo cardiovascular a un nivel similar al de la población general. Esto ya se comenta en la publicación del Lancet and Diabetes del año pasado. En las mujeres está llegando y en los hombres llegará. O sea que nosotros pensamos que si se hace, como ha dicho Ana Mestre, el cribado neonatal y se empieza a identificar esa población, yo estoy convencido que las personas con HF van a tener la misma esperanza de vida en el momento de nacimiento que la población sin HF. Y para terminar, les quiero dar las gracias a las pacientes, a las familias, a todos los que habéis hecho posible este estudio. Y os dejo esta consideración del padre de la medicina personalizada, William Osler, internista en el siglo XIX. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, obviamente quiero dar las gracias al doctor Mata, a Rodrigo, a Teresa y a todas las maravillosas personas que trabajan en la Fundación cada día. Muchísimas gracias. Y gracias por invitarme a dar esta charla. Bueno, uno tiene su familia de sangre donde ha nacido, para bien y para mal,
y luego a veces la vida nos pone delante a otras personas que te acogen también como si fueran tu familia y que acaban siendo también tu familia, y este ha sido nuestro caso con la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar, que nos ha acogido a nosotros y a muchas otras familias y nos ha cuidado y nos cuidan con todo lo que esta palabra implica. Me llena de orgullo pertenecer a ella y les quiero dar las gracias. Y bueno, sin más preámbulos, soy María José Castillo, o Pepa Castillo, como me conocen los más queridos míos. Por cierto, gracias porque ha venido alguno de mis hijos y mi marido, gracias a la familia por acompañarme. Yo soy especialista en cirugía general y aparato digestivo, nada que ver con el tema de nuestro simposium. Por lo tanto, no estoy aquí hoy, obviamente, como cirujana, yo creo que ni siquiera como médico, o sí, estoy aquí como médico que además es paciente de hipercolesterolemia familiar. Y voy a hablar un poco del manejo personalizado del riesgo cardiovascular en la práctica clínica. ¿Qué es lo que implica el manejo personalizado del riesgo cardiovascular? Pues evidentemente Pedro ha hablado ya de todo esto y lo vais a hacer todos mucho mejor que yo, de una evaluación integral de cada paciente, historia clínica, antecedentes familiares, los hábitos de vida, las comorbilidades, y todo esto lo que nos permite es una identificación del riesgo específico de cada persona y adaptar estrategias de prevención y tratamiento de una forma más efectiva. ¿Cuáles son los aspectos claves en este manejo? Pues lo primero, la evaluación del riesgo, como hemos visto, ya ha contado Pedro, con herramientas de cálculo de riesgo cardiovascular como la ecuación SAFE-HEART. Esto es absolutamente fundamental porque nos permite identificar ese riesgo en las personas y adaptar las estrategias de prevención y de tratamiento de una forma más efectiva. En segundo lugar, modificación de factores de riesgo, obvio. Promover dietas más saludables, actividad física regular, si hay sobrepeso, tratarlo, deshabituación de tabaco. Tercer punto, el tratamiento farmacológico, ya sabemos que es fundamental, no solo de la hipercolesterolemia, sino de las otras enfermedades que acompañan o pueden acompañarnos y aumentan el riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, etcétera. Hacer un seguimiento y una evaluación periódica es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque permite obviamente evaluar la efectividad del tratamiento que nos hayan puesto y realizar los ajustes necesarios. Hay momentos de la vida en los que la misma medicación no consigue los mismos niveles de colesterol, adolescencia, etcétera, ¿no? Después, la educación del paciente y de la familia hipercolesterolémica. Hay que involucrar al paciente en su propio cuidado y también de los familiares. Por ejemplo, cuando tenemos hijos con hipercolesterolemia, ¿no? Hay que dar toda la información que pueda necesitar la familia y el paciente y la familia. Y es muy importante conseguir adhesión al tratamiento, que es de por vida. No nos tenemos que olvidar de esto, es un tratamiento de por vida. Por lo tanto, la fidelización es fundamental. Las ventajas de este enfoque personalizado pues son muchísimas. Mejora los resultados clínicos, obviamente, ya ha hablado Pedro también de ello. Fomenta una mayor adherencia al tratamiento, que es muy importante en los casos de hipercolesterolemia familiar cuando hay gente joven y niños, y mejora la calidad de vida de los pacientes. Bueno, pues lo mejor de todo para esto es hablar del árbol genealógico, hablar de la familia, en este caso de mi familia. Bueno, nos ha costado hacer esto, Pedro? Meter a todos aquí. Vamos a ver. Bueno, pues todo empieza con un abuelo que muere en los años 40 de lo que entonces se llamaba ataque al corazón, con 41 años más o menos. Mi abuelo, concretamente, tiene 4 hijos, de los cuales podéis ver ahí, segunda generación. Todos ellos estaban afectados o eran pacientes con hipercolesterolemia familiar. De los pacientes que veis con una raya oblicua son pacientes fallecidos, pero curiosamente en esa generación ninguno falleció de enfermedad o accidente cardiovascular. Murieron de cáncer de pulmón porque algunas de mis tías eran fumadoras. Aquí podemos tener casos de HF resiliente, no se sabe. En esta generación hubo una anécdota muy graciosa. Una de mis tías en los años 60 se hizo una analítica y le dio 450 de colesterol.
Y el laboratorio llamó y dijo, hemos tenido un error terrible, esto es imposible, es incompatible con la vida. Estamos hablando de una era preestatinas y de una era pretodo, es decir, el colesterol pues debió ser de las primeras veces que hicieron una analítica de colesterol, ¿no? Esta generación empezó a tratarse sexta, séptima década de la vida. ¿Y por qué se empezó a tratar? Pues porque en la tercera generación sí que hubo un evento muy grave, lo veis ahí en rojo un poquito más gordo, y fue la muerte por infarto de un hermano mío con 36 años. Cuando mi hermano murió acababa de tener un niño hacía 15 días y tenía otra niña de 2 años. Os podéis imaginar lo que esto significó en la familia. O sea, fue un drama. Entonces allí pues todo el mundo se puso a la pila, que ¿cómo podía pasar esto? ¿Cómo podía haber pasado? Entonces empezamos a estudiarnos todos y gracias a Dios encontramos al doctor Mata y al doctor Rodrigo Alonso en la Fundación Jiménez Díaz y entramos en contacto con la Fundación Española de Hipercolesterolemia y ellos nos acogieron, es decir, nos abrazaron directamente, que era lo que necesitábamos en ese momento. Y pues nos empezaron a estudiar a todos, a tratarnos y a partir de ahí, pues, bueno, digamos que como podéis ver, hay en todas las generaciones pacientes con hipercolesterolemia. Pasamos a la tercera generación, algunos de mis hijos ya habían nacido, eran muy pequeños y otros nacieron después, y los 2 hijos de mi hermano fallecido tienen hipercolesterolemia y una de ellas ya tenemos una quinta generación de la hija de mi hermano que fue madre adolescente y también padece la hipercolesterolemia. Tenemos 5 generaciones. Aquí os cuento un poco, pues eso, los detalles de la segunda. En la segunda generación mi padre también tuvo un infarto agudo, aunque no era hipercolesterolémico, pero sí tenía otros factores de riesgo. Mi hermano se trataba la hipercolesterolemia, que la conocía, pero tomaba la medicación unas veces sí y otras veces no. ¿Por qué? Porque era el colesterol de familia. El colesterol de familia era bueno. Esto es una cosa de familia y esta idea hay gente que todavía la tiene, ¿vale? Entonces, es interesante, bueno, comentaros que las mujeres en esa tercera generación, bueno, los de la segunda se empezaron a tratar en la séptima década de la vida. Tenemos ahí a mi madre con 90 años, sin ningún evento cardiovascular, sana como una lechuga y con sus niveles de LDL controlados, y es un ejemplo magnífico de que las mujeres, bueno, de ese menor riesgo de accidente vascular en las mujeres. Aquí es que me emociono un poco, ya me pierdo en las cosas que tengo que contar. Por tanto, las mujeres tratadas a partir de la tercera o cuarta década de la vida con niveles normales, pero tampoco muy bajos de LDL, no tenemos lesión vascular. Sin embargo, algunos de mis hermanos o algunos de los varones de la familia, también bien tratados y bien controlados, sí tienen alguna pequeña lesión vascular en los angiotacs. La cuarta generación, mis hijos, mis sobrinos, todos en tratamiento, la mayoría, unos mejor, otros con más seguimiento, los más cercanos, bien, mucho más controlados. Para hacer este árbol genealógico tremendo, me he puesto en contacto con algunos de mis primos que viven fuera de Madrid y esto ha servido para reactivar el tema. Me he dado cuenta que una de mis primas de Oviedo no está bien tratada, con una medicación que no estaba bien, tiene que hacerse controles, su hijo también, o sea, sirve otra vez para reactivar todo este grupo familiar que es que para nosotros es fundamental, absolutamente fundamental. Y ahí la Fundación ha hecho también una labor muy importante con el Safe Heart, porque nos llama, nos vigila, nos controla y nos cuida. El pequeño de la quinta generación pues está en fase de empezar a tratarse, es todavía pequeño, tiene 6 años, pero estaremos encima de él muchísimo.
¿Cuáles son un poco las conclusiones? Pues lo que os comentaba, madre con 90 años se empezó a tratar con 70, sin enfermedad cardiovascular, las mujeres menos riesgo, ¿vale? Y mucha importancia de la adherencia al tratamiento, mucho más que los niveles de LDL, que sean extremadamente bajos, porque es enfermedad de por vida. Mucha importancia de la información y el cuidado entre todos los miembros de la familia hipercolesterolémica, ¿vale? Nos ayudamos, nos vigilamos unos a otros y esto es muy importante. Y luego la educación de los niños, ¿vale? Que esto quería contar un poquito de esto porque cuando empezamos a tratar a nuestros hijos detectando la hipercolesterolemia, a lo mejor desde los 2 años o antes incluso en algunos casos, todos sabemos que no es fácil educarles en la necesidad de cuidarse. Son niños pequeños, quieren ir al Burger King, quieren ir a Telepizza. Entonces es complicado para los que lo hemos vivido y sabemos que les gustan cosas menos sanas y entonces fomentar una dieta más rica en verduras y frutas. Las verduras cuesta. El que tengan que tomar una medicación todos los días. Si yo no estoy malo, mamá, no me duele nada, ¿por qué tengo que tomar esto? ¿Y cuándo van al campamento? Y los niños, salvo los de las alergias, nadie lleva medicinas y ellos se tienen que tomar la pastilla. Desde los 9 años, la mayoría de los nuestros ya tratados, ¿vale? Entonces, conseguir que esto sea algo natural para ellos, que no sea un estigma, que no sean niños raros, que comprendan que será para toda la vida, pero que podrán tener una vida normal y la misma esperanza de vida que otra persona que no sea hipercolesterolémica, que no tengan miedo. Esto ha sido una labor que hemos tenido que hacer, pues todos los que habéis visto en ese árbol genealógico, lo hemos hecho. Y hay épocas difíciles, la adolescencia, lo decía Ana Mestre, las redes sociales, o sea, ¿cómo convences a tu hijo con 16, 17 años que está como un fuerte, musculado, que hace deporte y que se tiene que tomar la pastilla del colesterol porque está leyendo y viendo en las redes pues las noticias fake estas y gente que sale que dice que son médicos, que son nutricionistas, que son endocrinos, que son cardiólogos y te están contando que no hay que bajar tanto el colesterol, que el colesterol no es tan malo, en fin. Entonces luchas contra toda esa tremenda información y tú tienes que convencerles de lo que es lo correcto y de lo que es bueno para ellos, ¿vale? Y bueno, en toda esta labor educacional, obviamente cada uno de los chicos ha tenido medicina personalizada, ha necesitado una dosis diferente. En la adolescencia alguno de los chicos se controlaba mal, sobre todo los varones. Había que ajustar los tratamientos y ahí es muy importante, obviamente, que sea esa medicina personalizada, la labor del médico, que ellos también les convenzan. No solo me lo dice mi madre, también me lo dice el médico y la Fundación ahí ha estado detrás. La Fundación ha organizado muchísimos eventos y muchas reuniones en las que ha hecho partícipes a nuestros niños y eso ha sido fundamental. La pirámide de alimentación, hacían juegos, hacían de todo eso les hacía implicarse y formar parte de esto de una manera más natural. Por lo tanto, bueno, pues me siento muy orgullosa de esta familia, de esta gran familia, de mis hijos, de esa abuela maravillosa que nos cuida a todos, que me emociono, y de la familia que es la Fundación. Bueno, porque están ahí con la evidencia científica, pero con todo el cariño del mundo para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos y para cuidarnos a todos. Así que solo puedo decir que muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Pepa, por contar tu historia y compartir tu historia y tu familia con nosotros. Y a continuación, el doctor Leopoldo Pérez nos va a hablar del estudio Architect y las diferencias de sexo. Luego vamos a tener unos 5 o 10 minutitos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Pedro, por haberme invitado una vez más a este simposio y muchísimas gracias a todos los que hacéis posible pues, que la Fundación Hipercolesterolemia Familiar pues, sea lo que es, en resumen. Me tomo acá hablar de un tema un tanto difícil, ¿verdad? Un tanto difícil porque es dar una vuelta muy diferente a cómo vemos las cosas.
¿vale? Yo sabéis que soy cardiólogo, lo siento, ¿vale? Soy cardiólogo. Entonces, los cardiólogos, y más los que nos dedicamos a imagen, pues vemos las cosas de la aterosclerosis un poquito diferentes, ¿vale? La aterosclerosis es de lo que nos morimos en nuestra sociedad, indiscutiblemente. Y cuando hablamos de pacientes con hiperconectividad familiar, si no tenemos cuidado y no son bien tratados, pues más todavía, ¿vale? Y voy a llevar un poquito la contraria a la doctora Mestre. La contraria porque un paciente con hipercolesterolemia familiar, un paciente con hipercolesterolemia, aunque no sea familiar, heterocigota, ¿no? Cuando está bien tratado, sí desarrolla más demencia. Os habéis quedado así con un poquito, ¿no? Vale, desarrolla más demencia, más litiasis renales, más caspa y tiene más probabilidades de que le toque la lotería. ¿Por qué? Porque viven más. ¿Vale? Entonces, si nos sacan esos datos, en cierto modo, pues pueden tener hasta cierto rango de verdad. ¿Por qué? Porque un paciente que gracias a la medicación hipolipemiante, tanto en un paciente con hipercolesterolemia familiar como en una población general, un paciente bien tratado es un paciente que vive más y si vives más tienes más riesgo de todo lo bueno y de todo lo malo también. ¿Vale? Por tanto, bueno, pueden tener un poquito de razón. Y a lo que vamos es que cuando hablamos de hombres y mujeres, tanto a nivel de aterosclerosis en general como a nivel de aterosclerosis específica del paciente con hipercolesterolemia familiar, pues efectivamente pues somos diferentes y los datos epidemiológicos lo que nos muestran es que efectivamente los varones pues tenemos o perdemos una cierta protección a lo largo de nuestra vida que hace pues, que tengamos más eventos cardiovasculares, más eventos relacionados con lo que es la aterosclerosis cuando nos comparamos con una población de la misma edad, de las mismas características de lo que son las mujeres. Por tanto, la epidemiología es diferente, incluso la fisiopatología, como trataré de mostrar a través de lo que es el estudio de la placa aterosclerótica, también es diferente. Y esta es la visión diferente que os quiero dar, es que ocurre a nivel de la placa. Sin duda, lo más importante no es la placa, lo más importante, sin duda, indiscutiblemente, son los eventos cardiovasculares, los mortales, los no mortales, más leves, menos leves. Pero la placa nos ayuda a entender por qué pasan cosas y por qué pasan cosas diferentes en los pacientes que son varones y en los pacientes que son mujeres. Lo primero, y no estoy hablando solamente de hipercolesterolemia familiar, también de pacientes de nuestra población general, ¿vale? Lo primero es que los factores de riesgo cardiovascular tenemos que empezar a adaptarlos. Y cuando hacemos un interrogatorio a un hombre y una mujer, ese interrogatorio acerca de cuáles son sus factores de riesgo tienen que ser completamente diferentes. Tienen que ser unos comunes, ¿vale? Colesterol, la hipertensión, etcétera, etcétera, pero cada día más sabemos que existe una serie de factores de riesgo que afectan a la mujer, como puede ser esa preeclampsia durante la gestación, como puede ser esa diabetes gestacional, como puede ser un ovario poliquístico o como puede ser, y cada vez se sabe más, pues una transición a la menopausia con una clínica muy florida, ¿vale? Con muchos sofocos, con muchos calores, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso nos tenemos que empezar a acostumbrar y soy el primero que levanta la mano diciendo ¿quién no lo hace todavía de rutina? Yo soy el primero, ¿vale? Y estoy intentando cambiar lo que es mi chip para hacerlo de rutina y cada vez que tengo una mujer delante, preguntarle por esta serie de factores de riesgo específicos de lo que es su sexo, ¿vale? Y fijaos, tenemos un artículo muy interesante que nos habla de lo que es las diferencias entre varones y mujeres en lo que es la aterosclerosis. Y estamos hablando de un estudio publicado en una revista, como veis, importante, publicado recientemente, ¿vale? Es un estudio de prevención primaria, ¿vale? En que le incluyó a sujetos entre los 50 y los 65 años en Suecia y que a estos pacientes se les hizo un TAC coronario y se les hizo un ultrasonido carotidio, ¿vale? Desde mi punto de vista, una primera crítica que me gustaría hacer es que me falta el territorio femoral con ultrasonidos, ¿vale? Que sabéis que es muy importante y que está más relacionado con la enfermedad coronaria que probablemente lo que es la enfermedad carotidia, ¿vale? Por tanto, el objetivo de estos autores es determinar la presencia y la magnitud de la afectación aterosclerótica, ¿vale? Esto es el esquema general y vamos de una forma muy resumida, porque el doctor Mata me ha dicho que en 15 minutos, si no el doctor Mata me mata, así que vamos a ir un poquito de prisa. Entonces, fijaos los datos que tenemos, ¿vale? Fijaos, pacientes con cualquier estenosis significativa, por 4 la prevalencia en varones respecto a las mujeres. Pacientes con cualquier enfermedad aterosclerótica, coronaria, por 1.9, por 2 los que son los varones frente a las mujeres. Lo que es un score de segmentos involucrados, ¿vale? Que es un score que se hace, cuenta un tanto de la vieja, ¿de acuerdo? Pero lógicamente cuanto más alto es peor, ¿vale? Pues más de 4
Este score peor en varones que en mujeres. El calcio-score coronario de toda la vida, pues también 3 veces y pico más alto en varones que en mujeres. Cuando miramos el territorio carotidio, pues vemos que a placas carotidias aparecen más, 1.3 veces más en varones que en mujeres, menos diferencia que lo que es entre hombres y mujeres que lo que es la enfermedad coronaria, pero también significativamente más altos a nivel varones que mujeres. Por tanto, fijaos las aumentos de prevalencia que tenemos entre varones y mujeres, de aterosclerosis coronaria 2.75, de estenosis coronaria significativa 2.88, de lo que es este índice, ¿vale?, de afectación coronaria de 3.99, del calcio score 3.29 y en las carótidas 1.57. ¿De acuerdo? Por tanto, estos son términos globales como efectivamente los resultados epidemiológicos que tenemos se correlacionan perfectamente con los resultados que tenemos a nivel de placa. Tenemos una mayor prevalencia en varones que en mujeres. ¿Y qué pasa específicamente en pacientes con hipercolesterolemia familiar? Pues fijaos, esto es un artículo en el que pacientes sin ningún tipo de intervención, pacientes de la cohorte Safeheart, se les hizo un TAC coronario, ¿vale? Y fijaos cómo cuando analizamos, estos son datos sacados de nuestras tablas, cuando analizamos el calcio score coronario, está significativamente más alto en varones que en mujeres. Cuando hablamos de esto que se llama la suma de estenosis, esto es un parámetro poco visto, pero por así decirlo que también cuanto más afectación hay es más alto el parámetro, también más alto en varones que en mujeres. Cuando hablamos de lo que es la caracterización de la placa, de si la placa es más blanda o más dura, ¿de acuerdo? Sabiendo que la placa blanda, la placa que tiene un contenido lipídico alto, es una placa más inestable y más propensa a que se vaya a romper, se inestabilice y tengamos un síndrome coronario agudo, un ictus o algo por el estilo, pues también mayor en hombres que en mujeres. Es decir, el varón tiene más placas, el varón tiene más placas más blandas, más inestables que lo que es la mujer, que se correlaciona, insisto, perfectamente con lo que es los datos que tenemos epidemiológicos, los datos clínicos. Cuando analizamos la carga de placa, ¿vale? Esto es carga de placa total, no voy a tener mucho en ello de nuestro estudio, ¿no? Y hacemos un análisis univariante, lógicamente nos sale menos placa en las mujeres que en los varones, ¿vale? A igual edad. Y fijaos que en análisis multivariante, cuando metemos la ecuación Safeheart, que como el doctor Mata os presentó antes, uno de los 8 ítems es el sexo, ¿vale? Pues está incluida ese análisis multivariante, esa ecuación, está el sexo incluido dentro de ella, pues tenemos también cómo el pronóstico o la carga de placa, en los varones es mayor que en las mujeres. Y otro estudio, un estudio colaborativo en el cual, pues, corrígeme Pedro si me equivoco, pero la mayor parte de pacientes eran de la cohorte Safeheart, ¿vale? Pues fijaos, poniendo esto un poquito en grande, cómo en lo que son los diagramas de barras, ¿vale? En estos diagramas, fijaos cómo verde es que no hay placa, lo que es el amarillo, naranja es que tiene placa no obstructiva y lo que es el rojo es que tiene placa obstructiva, ¿vale? Pues esto me importa menos, ¿vale? Porque bueno, aquí dividiendo en calcio score 0, calcio score podríamos estar discutiendo acerca de él un montón de tiempo, pero bueno, digamos, si hacemos diferentes estratos de calcio score, vamos a ver cómo cada vez que el calcio score es más alto, pues tengo más placa y más placa obstructiva, ¿vale? Pero fijaos en estos datos de la derecha, ¿vale? Que para mí son los realmente importantes. Fijaos, como os decía, verde, no tengo placa. Naranja, tengo placa no obstructiva. Rojo, tengo placa obstructiva, ¿vale? Pues fijaos, estos son los varones. ¿Se ve el puntero ahí? No se ve, ¿verdad? A ver, perdón, que estoy señalándolo yo y estoy... A ver, tenemos los varones y tenemos las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, a nivel varones, a nivel placa obstructiva, como a medida que va aumentando la edad, pasamos del 13 al 18, al 29, al 42%, ¿vale? Fijaos qué pasa en las mujeres. Dice, mira, para las mujeres pasa del 4.1 a 6.6, al 12.6, al 18.3, mucho menos con las varones. Y os voy a decir, sí, pero, vamos a poner el pero. El pero es que os fijéis en la placa no obstructiva. La placa no obstructiva, fijaos cómo los varones pasamos, que es la naranja, del 26 al 57, 62, 53, pero fijaos qué está pasando en las mujeres, 27, 42, 64, 68. ¿Vale? Concepto que no me canso de lanzar como cardiólogo, es tenemos que dejar de pensar en la estenosis y tenemos que empezar a hablar de aterosclerosis. Sin duda la estenosis es importante y si un día tengo una que me la quiten. ¿Vale? Pero la aterosclerosis, y más en un paciente con hipercolesterolemia familiar, es una enfermedad sistémica,
que afecta a todo el árbol coronario y que todo ese árbol coronario en cualquier momento tenga obstrucción o no obstrucción, se puede inestabilizar la placa y podemos tener un síndrome coronario agudo, podemos tener un ictus o podemos tener un problema en las arterias de los miembros inferiores. Por tanto, ¿la enfermedad aterosclerótica en la mujer es diferente? Sí y no. ¿Vale? Es menos obstructiva, pero probablemente sea más difusa. ¿Vale? Y luego en la última diapositiva pues os mostraré algún dato que afecta a esto. ¿Y del estudio Architect qué podemos hablar? Pues fijaos, del estudio Architect sabéis que incluimos a pacientes, mujeres y varones de entre 35 y 65 años, todos con un diagnóstico genético de HF, y que nunca ninguno había tenido ningún tipo de evento aterosclerótico clínico. Truco o pega o limitación, como queráis verlo, del estudio SafeHeart es que se exigió una presencia de placa superior al 30%, una carga de placa superior al 30% como criterio de inclusión. ¿Vale? ¿Por qué hicimos esto? Vale, pues no fue porque se nos ocurriera, sino porque sabemos en estudios previos que se habían hecho, se habían metido pacientes, lo conoceréis con ezetimibe, ¿no? con estudios carotidios, estudios de ultrasonido carotidio, en los cuales se habían metido muchos pacientes que no tienen enfermedad. Entonces, claro, ahí no puedes demostrar absolutamente nada, ¿no? Entonces, para evitar que tuviéramos ese problema y meter, aunque fue poco probable, pacientes con hipercolesterolemia familiar, pero sin placa, es que exigimos un nivel de placa sin el cual no se podía ingresar al estudio. Creo, Pedro, que excluimos 5 o 6 pacientes nada más. O sea, todos tenían placa por encima del 30%, es decir, fueron muy poquitos los que tenían placa por debajo del 30%, y los que tenían placa por debajo del 30% eran del 28, del 29, o sea, eran pacientes que tenían enfermedad, ¿no? Entonces, por eso, pues no es un buen estudio para ver cuál es la diferencia entre varones y mujeres, porque están seleccionados previamente, ¿vale? Pero sí hay una serie de características importantes. La primera es que es de los pocos estudios que más de la mitad de los pacientes incluidos son mujeres, el 52%, ¿vale? Y en una secuela del estudio SafeHeart lo que vimos fue una cosa, fue que había 2 variables que se asociaban a lo que es regresión de placa con una terapia hipolipemia intensa. 1, tener mucha placa. 2, que la placa fuera blanda. Y no existían diferencias significativas entre varones y mujeres, ¿vale? El sexo no fue condicionante para la respuesta al tratamiento. Por tanto, no podemos olvidar una serie de cosas, ¿de acuerdo? Y es que cuando hablamos de varones y de mujeres, la distribución de la aterosclerosis puede ser diferente. Que el 60% de mujeres que tienen síntomas no tienen estenosis significativas. Eso no quiere decir, como hemos dicho los cardiólogos, que no tengan enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria va más allá de lo que tú puedes ver en una angiografía, va más allá de lo que tú puedes ver en un TAC, va a la microcirculación y probablemente las mujeres atraen mucha esa enfermedad en la microcirculación y nos lo estamos dejando un tanto olvidado. Por tanto, en la mujer es diferente, la enfermedad obstructiva epicárdica es diferente, la enfermedad microvascular es diferente, es más prevalente, el espasmo coronario es más frecuente y la disección coronaria espontánea pues también es mucho más frecuente. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que valorarlas de forma diferente, tenemos que establecer su riesgo cardiovascular de una forma diferente, pero a la hora de tratarlas tenemos que tener en cuenta que tenemos una serie de fármacos que son muy buenos, que son muy eficaces y que valen igual de bien para los varones y para las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leopoldo, por el tiempo. Y invito a Pepa y a Pedro a... Tenemos unos minutos para discutir y conversar acerca del papel o las diferencias, ¿no? Acá toma Pepa. Lo de la ilocumas, por si acaso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien de los asistentes quiere, doctor? El micrófono, por favor. Ahí van a pasar el micrófono. Bueno, pues enhorabuena por las presentaciones. Pedro, has hecho referencia al calcio coronario a la hora de establecer la valoración del riesgo, más o menos estimándolo. Sí, iba a implicar también a Leopoldo, porque te has centrado mucho en algo que me parece muy importante, en no centrarnos solo en las lesiones que se ven cuando se hace una coronariografía,
sino en el riesgo que tienen las placas en romperse. Y ahí quería ver. El calcio coronario es algo que, bueno, que cada vez vamos a tener de una manera más accesible, porque se hacen muchos tags y si nos centramos en hacer la valoración lo podemos tener disponible incluso sin hacer nuevas exploraciones. Y aunque es algo mucho más grosero que todo lo que deberíamos llegar, pero la pregunta es si nos puede aportar información a la hora de tomar decisiones, no solo en cuanto a cuánto llegar a bajar en los niveles de LDL colesterol, sino también si en algún momento puede haber placas de mucho riesgo en la que tengamos también que considerar la posibilidad de poner un tratamiento antiplaquetar para reducir el riesgo de estos pacientes. Muchas gracias por la pregunta. Las preguntas son bastante difíciles, ¿vale? Entonces voy a intentar ser lo más breve posible. El calcio score coronario, vamos a ver, es una herramienta muy importante, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y voy a tratar de resumir la evidencia científica que hay hasta ahora. En una población, que son las poblaciones que estamos usando ahora mismo como referencia, ¿no? Que son poblaciones no tratadas con hipolipemiantes o tratadas de una forma poco intensa, tener mucho calcio es malo y sobre todo que progrese es malo. Ojo, esa no es nuestra población. Nuestra población que están tratado intensamente, lo que sabemos es que las placas blandas, las placas inestables y malas, cuando empiezan a regresar, su forma de cicatrizar es en parte calcificarse. Entonces tenemos que tener cuidado porque, yo ya lo estoy viendo, pacientes que están tratados muy intensamente del colesterol LDL, a medida que va progresando, el paciente viene asustado porque le ha repetido a alguien un calcio score coronario y dice, tengo más calcio. ¿Vale? Entonces, casi con toda seguridad, en esos pacientes que están muy intensamente tratados, ese aumento, esa progresión del calcio score no sea un dato negativo, sino que sea un dato positivo. Y luego, respecto a si debemos antiagregar, yo la única consideración que haría en ese paciente que tú has propuesto es si el paciente tiene una lipoproteína A elevada, que ahí es donde se plantea que con una antiagregación, con aspirina 80-100 miligramos, ¿no? Con una antiagregación podría ser útil, ¿vale? Pero insisto, es un podría. Ahora mismo no tenemos una evidencia del todo cierta, ¿vale? Pero en ese tipo de pacientes yo creo que el riesgo-beneficio, ¿no? Podría estar perfectamente justificado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Buenos días. Enhorabuena por las presentaciones. Quería hacer un poco una reflexión de lo que has comentado, Pedro, de por qué no se usa la ecuación, ¿no? Yo creo que, corregirme si me equivoco, yo no soy clínica, yo soy de laboratorio, pero creo que nos da tiempo en la clínica o en la asistencia a meteros en una web, una calculadora y estimar este riesgo, ¿no? Entonces, sabes que te pedí hace poco la ecuación y en Andalucía pues hemos solicitado que tanto el riesgo score como la ecuación Seijar ya esté disponible en el catálogo informático de pruebas de DIRAYA. Esto es portable a cualquier otra comunidad autónoma y yo creo que es una oportunidad porque te permite, para poder solicitar en un perfil lipídico, nosotros ya estamos obligando y pilotando en el área sanitaria que tiene que pesar al paciente, tomar la tensión arterial y además le está solicitando la LPA. Con lo cual, esa evaluación del riesgo cardiovascular global que estás haciendo te proporciona muchísima información y te va a salir ya ese riesgo Seijar como una prueba analítica, igual que si tienes una glucosa. Y eso yo creo que os va a facilitar poder monitorizar ese riesgo del paciente, bien sea por hipercolesterolemia familiar por el Seijar o bien sea porque le solicites en una primera valoración el score. Entonces, bueno, que sepáis que está disponible y que esto es portable a cualquier área, a cualquier comunidad y si alguien tiene alguna duda, pues yo le explico cómo lo hemos iniciado. Buena iniciativa. Muchas gracias, Jaro, por la observación. Buena iniciativa, claro que sí. Doctor Andrés, aquí el micrófono. Por favor. Bueno, se me oye por este. Toma. No, se me oye por aquí. El que no utilice la ecuación es pura pereza. La ecuación está disponible en el móvil, en una app, y tardas exactamente 30 segundos en hacerla. O sea que no hay excusa, no es cuestión de falta de tiempo. O sea, es un tema que mientras vas hablando con el paciente lo puedes hacer en la aplicación. Muy bien. Me gustaría añadir un pequeño comentario, ¿vale? Y es que la ecuación Seijar es una ecuación que está diseñada desde el punto de vista pragmático, ¿vale? Y como está calculada la ecuación es para calcular el riesgo del paciente en ese momento que tú lo tienes delante, ¿vale? Es decir, con el nivel de colesterol que tiene delante, con la edad que tiene, con si ha tenido eventos cardiovasculares antes o no, ¿vale? Es decir, que, como ha dicho el doctor de Andrés,
efectivamente puede servir para monitorizar lo que es la evolución del paciente y ver cómo ese paciente puede, a medida que tú le vas tratando o a medida que va cumpliendo años en sentido negativo, ¿no? Pues va mejorando o va empeorando su riesgo, ¿vale? Porque está diseñada para que sea en el momento que está el paciente delante de ti, que te diga en ese momento qué riesgo tiene. Yo quería, en los minutos que nos quedan, un tema que Pedro tocó, creo que es muy importante, interesante, que es la adherencia al tratamiento, la persistencia al tratamiento, que estamos empecinados muchas veces en llegar a una meta que es muy difícil de conseguir. Entonces tú hiciste la pregunta, ¿y qué sigue ahora? Ponemos a todos los... Claro, tendríamos que poner al 50% de los pacientes de HF tratados ya con estatina, ezetimiba, PCSK9 inhibidor en el LDL-aféresis. Y eso no puede ser. Entonces lo importante es tener niveles más bajos que los que tenía el paciente al ingreso, ¿no es cierto? Ojalá podamos llegar a niveles muy bajos, muchos lo consiguen, pero que sea persistentemente ese nivel bajo en el tiempo. Que una persona que tiene 30 años, un colesterol LDL de 110, que está mejor que la población mundial, ¿no es cierto?, va a estar mejor probablemente que una persona que lleva un año con un LDL de 55. ¿No? O sea que tiempo acumulado de colesteroles bajos en el... Es un tema importante, ¿sí? Y eso en tanto en hombres como en mujeres. Claro, tú lo has dicho muy bien. Bueno, yo creo que es el concepto nuevo que se está moviendo. Tiempo acumulado de control de LDL. ¿Por qué? Y la adherencia al tratamiento, eso es clave. O sea, que muchas veces todos estos mantras de que no conseguimos los objetivos es que porque los pacientes suspenden el tratamiento. Entonces eso es clave. Y lo que estamos viendo es que la población HF, que lo ha dicho muy bien, pues nuestra querida amiga Pepa, pues es que, claro, hay que empezar a educar a los niños. La adolescencia es peligrosa, como siempre, pero ahí se ve, o sea que ella sale varias generaciones y desde la primera generación a la última, pues está adelantando el tratamiento prácticamente 50 años. Entonces yo creo que esa es la importancia, que los pacientes sean adherentes al tratamiento. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir hacer una verdadera prevención cardiovascular. ¿Y a qué edad? Hombres, mujeres, adultos. Ayer hablamos no de los niños homocigotos, pero hay que hacer el estudio vascular en los pacientes, en hombres y en mujeres. El estudio de imagen, por ejemplo. Lo que sabemos es que es un mensaje que puede ser un poquito contraproducente, ¿no? Sabemos que por debajo de 30 años no va a haber placas detectables, salvo que te metas a hacer técnicas muy finas, ¿vale? Sobre todo en las mujeres, y sobre en los todo, estudios, y especialmente ¿no? en mujeres, como dice Pedro, ¿no? Pero ojo, ese dato hay que leerlo en sentido de decir, ¡oh, qué bien que todavía no tienes placas! No en sentido de, no tienes placas, no te trato. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esa lectura, ¿vale? Es decir, no tienes placas, o sea, fenomenal, vamos a seguirte tratando adecuadamente para que no sigas sin tener placas, ¿no? No la lectura que hace, como no tienes placas, pues me relajo, tómate el tratamiento cuando quieras, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, los estudios de imagen, y mira, que sabéis perfectamente a mí, que soy un vicioso de la imagen cardiovascular, ¿vale? Pero hay momentos en los que puede ser contraproducente determinados mensajes. Efectivamente. Doctor Ovidio. Bueno, enhorabuena también por las presentaciones y por poner un poco de polémica en lo que se ha dicho. Nadie va a discutir que está claro que hay diferencias de género, los datos son muy robustos, pero eso no puede llevar al pozo de considerar a todas las mujeres por igual y que no haya el menor atisbo de discriminación por género en el sentido siguiente. Y a propósito de un caso que es muy típico en nuestra profesión, una paciente que llega a mi consulta con 33 años después de un triple bypass aortocoronario, bueno, ingeniero, una mujer con un nivel cultural alto. ¿Qué pasó? Empezó pronto el tratamiento teniendo en cuenta, bueno, pues que a los 16 años no era normal que un médico de familia tratara a una chica de esa edad con el colesterol alto, pero buscó embarazo, dejó las estatinas. Tardó tiempo en retomarlas después de la lactancia del primero y tuvo 3 hijos, con lo cual, imaginaros lo que significa, y más ahora con la lactancia esta que se ha puesto de moda prolongada por años, pues que con la carga acumulada de placa que Pedro bien dice, pues hay algunas mujeres que con HF, lo sepan o no, que pueden estar sin tratarse a lo mejor 10 o 12 años y vienen con el colesterol alto desde estar la vida intraútero, ¿no? Lo digo porque nosotros tenemos 9 mujeres que han tenido infarto agudo de miocardio antes de los 40 años y por tanto no me gustaría que, a pesar de que los números están ahí, las mujeres también tienen enfermedad cardiovascular, no solo la HF, la población general. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que en España hay más mujeres con enfermedad cardiovascular que varones, aunque más tarde.
y tiene más impacto que un amigo tuyo tenga un infarto con 42 años a que tu tía tenga un ictus con 72, ¿no? Pero al final nadie quiere tener una enfermedad cardiovascular. Lo que quiero un poco transmitir es que, a pesar de los números, sepamos discriminar bien y tratar bien a las pacientes, porque como Leopoldo ha mostrado, cuando tienen placa, las mujeres se distinguen muy poco y es muy poca la diferencia de edad en la posibilidad de presentar un evento. Es solamente el comentario. Bueno, yo únicamente, volvemos otra vez a la carga, Ovidio. Hay que individualizar a cada paciente. El problema que lo que nosotros tratamos personalmente de desmontar es que el riesgo es igual para las mujeres y los varones. Entonces ahí está esas curvas de supervivencia que, vamos, eso es definitivo. Y ahí están incluidas mujeres que, por supuesto, han tenido hijos. La doctora Castillo, que además ha tenido 4 hijos, con lo cual ha tenido periodos importantes sin... Pero vamos a ver, la naturaleza es sabia y por eso ya sabemos que durante el embarazo, aunque tengas el colesterol alto, funciona mejor la relajación del endotelio y una serie de cosas, porque la naturaleza es sabia y protege a las mujeres. Si no, no tendríamos hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué? Porque en la era de los neandertales, pues las mujeres tenían hijos a lo mejor a los 18 o 20 años y ha seguido la hipercolesterolemia familiar. Entonces yo creo que esto ha sido muy importante el que sepamos discriminar, pero es que luego tienes la ecuación. Claro, tienes la ecuación y tienes muchas cosas para que tú puedas decir si esta mujer efectivamente tiene más riesgo o menos riesgo. Pero eso lo sabemos, que las mujeres hacen también infartos de miocardio y hacen también, como nos contará Luis, pues hacen también estenosis aórtica calcificada. Pero bueno, pues ahí está lo que yo digo, el arte de hacer medicina y no los números. Muy bien. Bueno, vamos a, por ahora, el tiempo, dar por terminada este módulo y pasamos con el doctor De Andrés. Muchas gracias a todos. Gracias.